Este, Estamos esperando al doctor Ordorica, que se perdió en el circuito escolar de la universidad. Entonces no sabemos, veníamos todos juntos, pero ahorita no ha de tardar para dar comienzo al módulo. Él es el responsable, coordinador del módulo. Hoy iniciamos módulo, ¿verdad? El módulo que trata ¿de qué trata? El sistema universitario. Bien, un saludo cordial a las sedes. Espero que la forma como cambiamos la manera de presentar las preguntas haga más justicia de acuerdo a los correos que nos hicieron llegar respecto a que no le estábamos haciendo justicia a las sedes, que enviaban muchas preguntas y que de alguna manera a la hora de condensarlas pues no sentían que no estaba representando lo que ellos estaban planteando. Entonces el día de hoy también se tratará de hacer lo mismo. A lo mejor la cantidad de preguntas va a implicar juntarlas, pero se hará el crédito correspondiente de quien hizo las preguntas. Sí, estarían de acuerdo. Y otra semana en donde no hemos podido subir por diversas circunstancias todas las preguntas a la plataforma que tenemos del curso. Yo espero que este problema ya ahora sí quede resuelto, por si no va a acabar el curso y ya para qué, ¿no? Pero, ¿saben cuántos módulos nos quedan todavía? Este es el último y luego tenemos otras modalidades y que son 2 sesiones, la educación privada, la educación a distancia y cerramos con una mesa redonda, ¿se acuerdan? Entonces, como hace rato alguien decía por aquí, escuché, qué rápido se nos ha ido el curso, ha sido realmente muy lleno de información y muy rápido, ¿sí? Estamos prácticamente ya en la recta final de nuestro curso. Como podrán notar, tanto aquí en el instituto como en las sedes, que estoy haciendo tiempo, ¿no? Para que estemos esperando al doctor Rodorica y el doctor Rodríguez nos puede decir si quiere que empecemos. Entre comillas, porque aún produce 500,000 artículos al año, pero la proporción de esta producción en el mundo, la de Estados Unidos, ha ido disminuyendo. En 2000, los autores en instituciones estadounidenses, cuando dice Estados Unidos son autores que trabajan para alguna institución de Estados Unidos, aunque sean chinos o mexicanos o lo que sea, trabajan en la Universidad de Harvard o en la de Boston o en la que quieran. Eso significa Estados Unidos, ¿no? Es el 27% en el 2000, casi una tercera parte. Y en la actualidad ya es solo el 18%, o sea, pasa de una quinta a una cuarta parte, porque hay otros países que están avanzando más rápidamente. Y hay uno que de veras está avanzando rápidamente y que es China. Ahora traigo una onda como del peligro amarillo, más o menos. Pero es así, en el 2021 se va a cruzar. Sí se mantienen las tendencias como van, y es muy probable que ello ocurra. De manera que hacia el 2021, no nada más la mayoría de la matrícula va a ser de ese país, ni la mayoría de los profesionistas va a ser de ese país, sino la mayor parte de la producción científica mundial de autores que trabajan en China, en instituciones chinas. En el 2021 se cruza. Eso va a ser, como decimos Imanol y yo, como el segundo Sputnik, más o menos. ¿Se acuerdan? No todos se acuerdan del Sputnik, estoy seguro. La mayoría ni había nacido. La mayoría, pero leen historia, seguro. Viene en el enlace, el Sputnik, ¿no? En 1959 puso en órbita la Unión Soviética el primer satélite,
Y cuando los norteamericanos vieron eso, se pusieron nerviosos, muy nerviosos. Tanto así que dijeron, hay que reformar esto, y reformaron sus sistemas de educación en general, pero de educación superior principalmente y de ciencia y tecnología. Dedicaron ahí su mayor inversión histórica para eso, porque sabían, el Sputnik mostraba que ya habían perdido competitividad en un área crucial, ¿no? Comienza la carrera aeroespacial y al final, como en el final feliz, pues llega Armstrong a la Luna y en fin, pero el Sputnik fue como que la raya que marcó la diferencia. Esta puede ser una segunda raya, cuando vean que ya no son los principales productores de investigación científica en el mundo. Van a decir primero, no, pero la nuestra es de más calidad, o son las mejores revistas, o lo que sea, pero la evidencia es que cuantitativamente se van a cruzar las tendencias muy pronto. En cambio, Europa Occidental, los países de Europa Occidental siguen manteniendo una dinámica que es superior al promedio mundial y superior también a la de Estados Unidos. Hay como que en Europa, pues tres grandes grupos, ¿no? En lo que corresponde a investigación científica, medida en términos del número de artículos indexados. Están en primer lugar, y desde hace muchísimo tiempo, dos países que ahí se la llevan, ¿no? Es una como carrera parejera, Inglaterra y Alemania, con una diferencia, pues para los ingleses escribir en inglés no es tan difícil como para los alemanes, pero no importa. Digo eso de escribir en inglés porque la gran mayoría de las revistas indexadas son en inglés, pero no importa, los alemanes siguen, digamos, en una competitividad por el liderazgo en Europa en ese renglón. Después otro grupito, que compite sin duda entre sí y también por la punta de esa especie de competencia, que son Francia, Italia, España y Holanda, los Países Bajos, ¿no? Que son el segundo grupo de países de Europa que están en esa competencia. Y en tercer lugar todos los demás, ¿no? Más o menos. Pero ese es, digamos, el escenario europeo en ese rubro. España y Holanda han alcanzado, digamos, niveles de producción del orden entre 50 y 75 mil artículos por año. Vamos a ver cómo lo estamos haciendo en América Latina y en México. Pues tirándole a mal, ¿no? O sea, Brasil bien, Brasil está ya muy cerquita de España, ¿no? No muy cerquita, está cerca de España. Y después tenemos un grupo en el que estamos nosotros incluidos, junto con Portugal, Argentina y Chile, que son países más pequeños que nosotros, sobre todo Portugal y Chile. Pero fíjense cómo se abre la brecha. ¿Lo notan? En el 2000, que es el principio de la gráfica, estamos más o menos pegaditos, pero ahí se despega España y Brasil muy fuertemente y se hace una suerte como de cono, ¿no? Y hoy estamos a una distancia entre 50, 60 o 70 mil artículos por año. Es imposible cerrar esa brecha. No, 50, a ver. Hoy México tiene 17 mil y Brasil tiene 61, ¿no? La diferencia entre 61 y 17, pues es mucho, ¿no? Es decir, cuadruplican para ubicarnos, digamos, en un punto intermedio entre España y Brasil, necesitaríamos producir 4 veces más de lo que producimos, ¿no?
una de dos, o tendríamos que tener el cuádruple de recursos humanos, ¿no?, destinados a este fin, o el cuádruple de inversión, y no tenemos ni una ni otra, ¿no? Alcanzar este nivel hoy es prácticamente imposible, a menos que se hiciera una verdadera revolución en ese sentido, porque la distancia que han tomado es mucha. Uno de los problemas de ello es que, si ven la tabla de la producción mexicana en 2014, ven al final México 17,000 artículos, ¿no?, que es lo mismo que la gráfica previa. Eso es lo que producimos en México, 17,000 artículos en 2014. Pero solamente hay una institución, que es la UNAM, ¿no?, que produce al ritmo en que lo hacen las universidades de Brasil o de España. Brasil tiene más o menos 6 o 7 instituciones que rondan ese promedio de los 5 o 6 mil, una que lo duplica tranquilamente o más, ¿no?, que es la Universidad de San Paulo. Y en México, bueno, está la UNAM con 5,000 artículos al año, seguida del Politécnico, el Cinvestav, y ya todo lo demás es poquito, y son las primeras 15, ¿no? Esa es la gran diferencia, que en España, en Brasil y ahora, más recientemente, en Portugal, los sistemas se alimentan de múltiples polos, ¿no? Y en México tenemos un polo muy concentrador, ¿no?, y después poquito. Entonces, aumentar la competitividad de México en materia de investigación científica, que está relacionado con la calidad de la oferta de educación superior en el posgrado, pero también en el nivel previo, en la licenciatura, significaría hacer una inversión hoy muy grande en las capacidades de generación de conocimiento de esas instituciones. Y eso no está a la vista. O sea, la proporción de gasto público que invierte México en sistemas de ciencia y tecnología apenas rebasa el 0.4 del producto, cuando hay países que invierten arriba del 2, el 2.5 de su producto en ese renglón. A ver, espera. Entonces, el problema a resolver no solamente es el monto de inversión, de gasto público en los sistemas de educación superior, sino en el destino de ese gasto en las funciones que se realizan en la educación superior, ¿no? Al final vamos a volver sobre ese punto, pero antes queda un último, que es el que se refiere a la cuestión de la empleabilidad, ¿no? Tema muy discutido, muy debatido, gira entre dos extremos: el extremo de, si quieren, entre comillas, las universidades como fábricas de desempleados, ¿no?, y el de las universidades como el proyecto cultural de la nación, ¿no?, más o menos. El primero, para decirlo como extremo, es decir, las universidades producen muchas cosas, pero sobre todo desempleados, porque cuando egresan no tienen trabajo, ¿no? Y el otro extremo diría, pues es que a las universidades corresponde la formación de buenos profesionales, y es al mercado a quienes corresponde el empleo. Por lo tanto, pues cada quien lo suyo, y yo me hago cargo de lo mío, y el mercado se tendrá que hacer cargo de lo suyo. Es una discusión medio complicada y medio estéril, pero ustedes habrán oído los dos ángulos de esa discusión. El problema es cómo conciliarlos frente a lo que es evidente, que no todos, pero una parte importante de los estudiantes asiste a la universidad con la expectativa de tener un mejor modo de vida, pero también un empleo
formal, normal, regular, con qué poder ganarse la existencia. La pregunta es qué tienen que hacer las instituciones, o qué pueden, no que tienen, que pueden, que es posible hacer para mejorar la condición de empleabilidad de sus egresados. Parte del problema consiste en entenderlo. Hay esta cuestión de, también podemos desglosar el problema de la empleabilidad de los egresados, al menos en dos componentes, ¿no? Que el puesto de trabajo corresponde a la preparación de los individuos, que puede ser congruente con la preparación del individuo o incongruente. Se puede ver en términos de la naturaleza del empleo o el trabajo desempeñado, pero también en términos de los ingresos y las posibilidades de movilidad. Los estudios que hay también, generalmente los europeos, lo que han mostrado es que hay todo tipo de combinaciones, ¿no? Desde la condición menos favorable, en que hay un stock, una cantidad, un volumen de profesionistas bajo y una inconsistencia laboral alta, el peor de los mundos posibles. O sea, hay pocos profesionales y los que hay no se ocupan en lo que fueron preparados, ¿no? Ello ocurre, según las encuestas, en Turquía, en Italia, en Austria, en Portugal, en Bulgaria, en Polonia o en Grecia, ¿no? Está en la condición más frecuente que también nos ataca a nosotros, en que el stock de profesionales es relativamente alto o es alto, pero hay una inconsistencia laboral alta. Muchos profesionistas, pero no todos, ni siquiera la mayoría, se ocupan en aquello en que fueron preparados, como por ejemplo Estonia, Suiza, el Reino Unido. Bueno, el caso de España es muy emblemático al respecto, ¿no? Y estas otras dos condiciones, un stock de profesionales bajo y una inconsistencia laboral baja. Es normal, hay pocos profesionales y los que hay se ocupan más o menos en aquello que fueron formados. Es el caso de Europa Oriental. Y la condición más favorable, aspirable, la que nos gustaría tener, aquella que hablamos como de la era dorada de la universidad, etcétera, etcétera, cuando había movilidad y lo que quieran, es cuando el stock de profesionales es alto, en términos de proporción, y la inconsistencia laboral es baja. Hay muchos profesionistas y se ocupan en aquellos en lo que fueron formados. Bueno, si ven la lista, son países en los que concurren dos condiciones, ¿no? No son tan grandes, aunque Holanda no es tan pequeño, pero Islandia, Luxemburgo, Finlandia, Suecia y Dinamarca, o sea, los países nórdicos. O sea, lo que queda del estado de bienestar. Esto es interesante, en el sentido es que la intervención del Estado en la creación de puestos de trabajo puede ser el factor que genera esta combinación entre un stock de profesionales alto, que es una derivación de altas tasas de cobertura, y condiciones de empleabilidad cualitativamente satisfactorias, o sea que se ocupan en aquello en lo que fueron formados, pero es más bien un caso raro, y en todos esos casos nacionales está presente la intervención del Estado para la generación de puestos y también para la regulación del salario profesional. Si no, aquellos que están, digamos, librados más bien a dinámicas de mercado, suelen tener tasas de inconsistencia laboral más bien altas. Del otro lado está el asunto de la proporción de desempleados que tienen estudios superiores, una proporción que está creciendo, sobre todo después de las crisis de fin de la década pasada, y ustedes están viendo los números. Y si se fijan,
aquellos que tienen las más bajas tasas de desempleo profesional son de nueva cuenta, ¿no? Aquellos en los que, digamos, todavía la condición de Estado benefactor está más o menos presente. Noruega a la cabeza. En el caso de México, está ocurriendo una dinámica, ¿cómo podemos describirla? Muy canija. Muy canija. Es el término técnico. Muy canija. En que el crecimiento de la matrícula va muy por encima del crecimiento del empleo formal, ¿no? Aún con las cifras super maquilladas, aún con los 2 millones de empleo el año pasado y lo que decían, ¿no? Tomando en cuenta el empleo formal, se puede ver, ¿no?, la brecha que existe entre una y otra dinámica en la gráfica que está en, no sé si derecha o izquierda, en rojo y negro, ¿no? Y la otra es aún más elocuente. La azulita, la raya azul, es el empleo manufacturero, que está creciendo a tasas del 1% anual y con hasta en algunos casos, tasas negativas. Tomado por sector, el sector que menos crece es el sector manufacturero. Y el que crece más, pues es el de los servicios, pero servicios de todo tipo, incluye malabarismo en las calles, ¿no? O sea, y todo el comercio. Acá se ve tal vez más claro. El crecimiento medio anual del empleo en el periodo 2005-2014, es decir, la última década, el empleo ha crecido a 1.7. Pónganle un poquito más si quieren, con los 2 millones del año pasado. El manufacturero, el del sector secundario, a tasas de 1%, ¿verdad? En cambio, la matrícula está creciendo al 4% anual. Los egresados al 5% anual y los titulados al 10% anual. No hay que ser Einstein para ver que para que el que crece al 1% absorba al que crece al 10% está más bien complicado, ¿no? ¿Por qué están creciendo tanto los titulados? Bueno, ya es el efecto de dos cosas. Una mayor retención vía los programas de becas y por otros mecanismos de la matrícula, y una flexibilización de las condiciones de titulación, ¿no? En universidades privadas ya prácticamente ninguna hay tesis, llámese TEC de Monterrey o llámese la Universidad de Insurgentes, eso es irrelevante, ¿no? Y en las públicas no son pocas en las que están quitando este tipo de requisitos. Tiene sentido, desde luego que tiene sentido, pero está provocando una aceleración de la tasa de crecimiento de los titulados. Hoy se titulan en México ya cerca de la cifra del 1,000,000 al año, que es una cifra equivalente a la creación de nuevos empleos en la última década. Pero eso es de todos los empleos, no de los empleos profesionales, ¿no? Se pueden dar cuenta que ahí hay un problema. Y por eso el desempleo abierto de los profesionistas es mucho mayor que la tasa de desempleo general, ¿sí? Lo que no ocurre en ningún país, bueno, no sé si del mundo, pero de la OCDE. En los países de la OCDE, ampliado porque le aumentan Argentina y Brasil y no sé qué, es la regla que el desempleo general es mayor que el desempleo profesional, porque ser profesional aumenta tus condiciones de empleo, parecería, pero en México es exactamente al revés. El desempleo de profesionales es mucho mayor que el desempleo general.
Hay explicaciones para eso, no las tomemos en cuenta, solo es para aumentarle, digamos, un dato. Ahora, cuando se dice que la tasa de desempleo de los profesionales, ¿no? Es de este nivel, 6.8%, tómese en cuenta que en la definición INEGI de desempleo es de veras no trabajar, ni tener ganas de trabajar, ni planes para trabajar, ni haber buscado trabajo en el último año, y a ver quién contesta. O sea, es un súper desempleo. La real, ¿no? Debe ser mucho mayor que eso. Ustedes conocen cómo es esa encuesta, ¿no? Me interesan las dos últimas, desempleo y afinidad. Ya estamos por terminar. Contra todo sentido común, según el Observatorio Laboral, es una página web que sistematiza datos de la encuesta de hogares de empleo, la N. Nos dice que las profesiones que tienen mayor nivel de desempleo en México al 2015 son computación, administración y psicología, las que tienen menos tasas de empleo. Y las de menor desempleo son profesor de primaria, medicina y enfermería. Y también se recoge el dato de afinidad, es decir, profesionistas que sí trabajan en lo que estudiaron. Los que sí trabajan en lo que estudiaron son los profesores, los médicos y las enfermeras. O sea, esas tres profesiones encuentran trabajo y el trabajo que encuentran es para hacer lo que ellos saben hacer. Al contrario, las que tienen menos afinidad entre preparación y desempeño son las TIC, la administración y ingeniería en manufacturas, ¿no? Contra todo el rollo que se dice, de que México necesita más ingenieros y no sé qué, son los que tienen menos trabajo hoy, ¿no? Miren esta evolución. Es la matrícula por áreas. Esto ya lo vengo diciendo hace rato y a lo mejor algunos de ustedes ya lo habrán escuchado. Vean la matrícula pública en el área de ingenierías. Hoy concentra una tercera parte de la matrícula total, ¿verdad? 34.4. Pero casi la mitad de la matrícula masculina, 46.7. Quiere decir que prácticamente 1 de cada 2 hombres que están en educación superior pública están estudiando una ingeniería hoy, ¿no? Si le aumentan la previa, la de ciencias naturales y exactas, pues más de la mitad están en una onda entre científica y tecnológica de los hombres, ¿no? Y casi del total. Una área estrictamente masculinizada, lo pueden ver en las respectivas proporciones, o muy masculinizada, ¿no? Y hace ver a dónde se ha colocado la inversión pública en educación superior. Prácticamente en una sola área, que son ingenierías. Y esto es todavía más elocuente, para mí es casi escandaloso. Dejen de lado a los chinos, son esos ya dijimos que son un punto y aparte, ¿no? Pero los únicos 2 países que hacen más ingenieros que México son números absolutos, no son números relativos, que si el porcentaje, no, solo Japón y Estados Unidos. Y ya, y después seguimos nosotros. En una lista estamos bien, que es en esta, en la producción de ingenieros. No, le ganamos, fíjense ustedes, a Corea, a Taiwán, a Alemania. Hacemos más ingenieros aquí que en Alemania, no les da gusto, ¿no?
Lo único malo es que no tenemos un sector, ya lo vimos, cómo le va de mal al sector manufacturero, en el cual puedan ser ubicados. Nos estamos preparando para un futuro, ¿no? Para un futuro que en alguna parte del tiempo va a modernizar la industria mexicana y va a captar a los ingenieros. Es una preparación medio rara. Corea, por ejemplo, ¿no? Tiene más oferta en el área de medicina, abogacía y contaduría que la de México, y es Corea, ¿no? Y Hong Kong también. Ya no digamos los países europeos, nosotros apostamos por la ingeniería. Y una última paradoja, ya los dejo para el receso, y redondeamos más bien en la sección de preguntas. Si uno ya me oyó decir esto, tápese los oídos, pero es que siempre que muestro esto lo digo. Ustedes ya vieron la prueba enlace, ¿no? Y ya vieron la prueba PISA. Y la prueba, ¿cómo se llama la nueva? Planea. Las tres pruebas, ¿qué dicen? Que a los 15 años los jóvenes no pueden ni con los quebrados, ¿no? La mitad de ellos. Y que prácticamente ninguno tiene una formación de nivel alto, en los niveles 4 y 5 de la prueba PISA, en matemáticas. O sea, la parte de matemáticas es un área de oportunidad, ¿verdad? Para nosotros. Eso a los 15 no saben quebrados y a los 18 están en una ingeniería, ¿no? Vamos a decir, de alguna manera. De alguna manera. Es decir, hay una incongruencia, no solamente con el futuro mercado de las profesiones, sino también, y mucho más grande, con el tipo de preparación, vocación, etcétera, de quienes son reclutados, literalmente reclutados, a las instituciones de educación superior tecnológica. Yo creo que eso, incluso más que el monto de los ingresos familiares mensuales o la famosa variable del, dobles comillas, ¿verdad?, del capital cultural, ¿no? Da evidencia del tipo de segmentación que se está produciendo en el sistema al crear en los últimos años solamente instituciones tecnológicas y al dispersarlas en el territorio nacional, de manera que en las entidades con menos población, económicamente más vulnerables, etcétera, solo exista oferta de tipo tecnológico. ¿Para qué mercado? Pues eso es una verdadera incógnita. Y bueno, lo dejo así, si les parece bien, y en las preguntas abordamos los temas que ustedes quieran. Gracias. Bueno, vamos a tomar 10 minutos máximo para un receso y regresamos a las preguntas. Se cayeron los servidores, se perdieron las conexiones con las entidades foráneas, entonces habrá más chance para que las preguntas se hagan aquí. Bueno, habrá chance absoluto más bien. Bueno, sale, vamos. Se cayó todo. O sea, el encargado de los servidores decidió que hoy iba a ser lo pre, mandó un correo a las 3 de la tarde y a las 7 y 8 mejor los servidores. Oye, pero estamos en curso. Yo les mandé un correo. ¿Cómo estás? Sí, sí.